estamos ahora sí en la parte 5 que continuamos hablando de la nueva clasificación de la enfermedad periodontal y periimplantar. Entonces, quedamos que se va a dividir, o sea, este es el segundo grande bloque, no lo olvidemos, de las 4 en que se divide las enfermedades periodontales y gingivales. Y ahorita nosotros estamos hablando del segundo bloque, que son las periodontitis, ¿de acuerdo? Y entonces aquí nosotros dijimos que vamos a hablar tanto de grados como de estadios. Esto es lo que va a, a caracterizar precisamente a este bloque de periodontitis. Y bueno, aquí va a haber 4 categorías o 4 estadios. Nosotros debemos considerar que para determinar cada estadio vamos a considerar que existen variables. Y bueno, estas variables van a ser, si gustan irlo anotando, la pérdida. Déjenme elegir otro plumón. Entonces va a ser la pérdida de la inserción clínica. Tenemos que tener en cuenta la cantidad y el porcentaje de pérdida ósea. La profundidad de sondeo. La presencia y extensión, de defectos óseos angulares e involucración de la furcación. También tenemos que tener en cuenta otra variable que va a ser la movilidad dental. Recuerden que cuando existe periodontitis hay pérdida de los tejidos de soporte y se caracteriza porque el epitelio de unión migra hacia apical, o sea, tenemos pérdida de los 4 tejidos periodontales, encía, ligamento, cemento y hueso. Y entonces, como consecuencia de todo esto, también vamos a tener pérdida dental como consecuencia de tener periodontitis. ¿Ok? Como consecuencia de tener periodontitis. Entonces, estas variables tenemos que tomarlas muy en cuenta. Voy a borrar el pizarrón y recuerden que nosotros estamos hablando de el rubro número 2, que es la periodontitis, o sea, los tipos de periodontitis. Ahora, los estadios dijimos que se van a dividir en 4. Entonces vamos a colocar aquí estadios, ¿ok? Y esto va a ser dependiendo de la severidad de la enfermedad periodontal. Voy a abreviar enfermedad periodontal. Y de la complejidad ¿ok? Bueno, precisamente de estas características. Normalmente en el estadio 1, porque bueno, van a ser 4 estadios, 1, 2, 3 y 4 con números arábigos. Normalmente el estadio 1 y el estadio 2
van a tener definitivamente un enfoque preventivo. ¿De acuerdo? O sea, es decir, el estadio 1 va a ser la frontera entre una gingivitis y en una periodontitis. ¿Ok? Entonces tiene un enfoque preventivo y literal, el estadio 1 es la frontera que está delimitando una gingivitis entre una periodontitis. Bueno, va a representar las fases más tempranas de la pérdida de inserción y se desarrolló esta periodontitis por la presencia de enfermedad periodontal y definitivamente por la simbiosis del biofilm. O sea, recuérdense que el biofilm, o sea, la placa microbiana, la placa bacteriana, es la característica más, la etiología primaria de toda enfermedad periodontal. Esto también hay que tener en cuenta que en el estadio 1 debemos de hacer un diagnóstico temprano. Si nosotros estamos un diagnóstico temprano, estamos ayudando al paciente, de lo contrario lo estamos condenando a perder los órganos dentarios. Y es muy común que pueda haber una mayor susceptibilidad a desarrollar esta enfermedad que se desarrolle en pacientes jóvenes. ¿Ok? Entonces, digamos, a grandes rasgos, este sería el estadio 1. El estadio 2 también va a tener un enfoque preventivo. Y acá tenemos ya una periodontitis bien establecida. ¿Ok? Entonces, aquí la periodontitis ya está perfectamente establecida. Y bueno, el manejo relativamente, pues también es simple. Estamos hablando, bueno, como nosotros los especialistas en periodoncia, por eso estamos diciendo que el manejo relativamente es simple, porque para nosotros no sería complicado. Bueno, me escuché muy sangrona, pero bueno, así es la realidad, porque es lo que estamos manejando esencialmente. Y vamos a aplicar para valorar los parámetros clínicos, los que ya conocemos. O sea, ¿se acuerdan? Características de color, forma, tamaño, consistencia, textura de la encía y también sangrado. Si sangra al cepillar, al comer de manera espontánea o al sondeo. Porque acuérdense que hay pacientes que nos dicen, no, yo soy muy lindo, muy hermoso, nunca me sangra la encía, pero acuérdense en algún momento, no, nunca me sangra. Si nosotros estamos, bueno, no vamos a poner a alegar con el paciente, aunque estemos viendo una encía inflamadota. Pero si nosotros al sondear detectamos que hay sangrado, lo que se llama hemorragia gingival, digo, no esperen por hemorragia ácido sangradero, ¿eh? O sea, después de 5 segundos, si aparecen unos puntitos, entonces eso se va a llamar sangrado al sondeo. Y bueno, puede ser también de manera más considerable. Hay que estar monitoreando y se espera, obviamente, que tenga una buena evolución. Esta evolución va a depender de la respuesta del paciente para saber si necesita un tratamiento más específico o no. ¿Qué quisimos decir? Que nosotros vamos a instalar, o sea, como en el de la gingivitis, un control de biofilm, que implicaría precisamente control de uso o agente de tableta reveladora, técnica de cepillado a elegir y auxiliares interdentarios y auxiliares de higiene. Tal vez tengamos que eliminar la sarro, placa supragingival y bueno, obviamente subgingival. Y con base a esto, si el paciente se aboca bien a su higiene, entonces ya nosotros podemos determinar si el tratamiento va a ser más específico y si los órganos dentarios van a tener un buen pronóstico. Nos vamos ahora a el estadio 3. Y aquí, en el estadio 3, la periodontitis ya produjo un daño significativo al aparato de inserción. ¿Ok? Entonces, esta periodontitis ya dijimos que produjo un daño significativo al aparato de inserción. Chicos, yo espero que esto lo estén copiando en su libreta, porque al final voy a revisar libretas. Esto lo vamos a hacer a través de videollamada de 1 por 1 y me van a mostrar sus hojas que van a estar enumeradas. Entonces, chicos, esta es una tarea
que cuenta para el final, a donde me van a mostrar su libreta. Es videollamada, así voy a calificar esta parte. Obviamente, pues esto no venía en nuestro programa de calificar por videollamadas ni dar clase en este canal, pero por la pandemia que estamos viviendo es que así va a ser. Entonces, si no entiendo su letra clara y legible, no voy a poder ver y no voy a poder revisar, ¿ok? Entonces, recuerden que uso lentes porque tengo vista cansada, ya estoy grande. Y si no tienen una letra bonita, pues entonces simple y sencillamente, o sea, esta tarea les va a bajar calificación. Repito, todo esto de la clasificación lo tienen que tener perfectamente en su libreta a mano, que es lo que yo voy a revisar como tarea. Y bueno, en ausencia de un tratamiento adecuado, si no se establece un buen diagnóstico desde un principio y no se hace un tratamiento adecuado, esto nos va a llevar directamente a perder a los órganos dentarios. Estadio 3 se caracteriza porque tiene zonas periodontales profundas, o sea, ya bastante profundas, que se extienden de la porción media. Supongamos que esto fuera la raíz, normalmente se extienden de la porción media de la raíz hacia el ápice. Esto requiere ya un manejo complicado. Este estadio va a tener defectos intraóseos, también va a haber involucración de furca. Adicionalmente puede presentar el paciente historia dental, o sea, hágame cuenta, cuando hicieron su historia clínica, oiga, ¿ha perdido órganos dentarios? Sí. ¿Por qué? Porque se me movían y entonces mi dentista me los quitó, o se me movían, estornudé y en un estornudo hasta por allá voló el órgano dentario, o fui con un dentista porque se movían y me dijo que ya no podía hacer nada y me los quitó. Y aquí vienen los pacientes, hago un paréntesis. No, doctora, me los quitó horrible. Los hubiera usted visto. Cuando me los dio estaban completitos, ni una caries, nada. ¿Cómo es posible que ese dentista que no sabe nada, chicos? No, no podemos dejar que hablen así de nuestros colegas. No porque los estamos defendiendo. A lo mejor nosotros ni siquiera sabemos quién le trabajó a ese paciente. A lo que yo me refiero es que no podemos dejar que el paciente se quede con esa idea. Obviamente que se está perdiendo tejido y se están perdiendo dientes porque la caries no tiene nada que ver con la enfermedad periodontal, ¿de acuerdo? Bueno, dijimos que va a haber involucración de furcas. Adicionalmente, el paciente dijimos que también nos puede decir que ya fueron perdidos unos órganos dentarios o se exfoliaron solitos o él con su mano, pum, se los quitó. También va a haber defectos localizados sobre el reborde alveolar, o sea, donde ya no hay órganos dentarios. También va a estar así como, es muy común que esté muy irregular. No hay suficiente hueso para colocar implantes, es clásico de este estadio. Y la función masticatoria, a pesar de que se perdieron los órganos dentarios, esta función prácticamente se conserva esta función y el tratamiento es puramente periodontal. O sea, en esta fase 3, todavía, aunque el paciente ha perdido uno que otro diente, puede llevar a cabo la masticación, no ideal, no al 100%, pero sí puede llevarla a cabo. Y ya dijimos que es estrictamente lo que necesita el paciente, un tratamiento periodontal. Y nos vamos al estadio 4. Voy a borrar aquí el 1 para que me quepa. Entonces, estamos hablando ahora del estadio 4 y se han afectado todos los tejidos de soporte ya en este estadio. Estos pacientes ya van a necesitar tratamientos combinados, o sea, no solamente tratamiento periodontal, sino que ya necesitan un tratamiento de restauración por su función masticatoria, o sea, la función masticatoria ya está afectada. Y también van a necesitar un tratamiento multidisciplinario o interdisciplinario. Y esto va a ser en colaboración, por ejemplo, con ortodoncia. También vamos a necesitar el área de prótesis o tal vez más adelante, cuando esté sano a nivel periodontal, el área de implantología. La periodontitis causa una pérdida, causa un gran daño considerable al soporte periodontal.
y origina una pérdida bastante considerable, es decir, significativa de órganos dentarios. Aquí también estamos nosotros diciendo que ya hay pérdida de la oclusión masticatoria. Están en riesgo de perderse prácticamente todos los dientes. A eso le llamamos que está en riesgo de perderse toda la oclusión. Y bueno, si no hay tratamiento periodontal, se pierden todos los dientes inequívocamente. Dentro de las características clínicas que tenemos en este estadio 4 está la presencia de lesiones periodontales profundas que se extienden más allá del ápice. Recuerden que en el estadio 3 van del tercio medio al ápice y aquí ya van más allá del ápice. Va a haber una hipermovilidad dentaria. Hay una historia, obviamente, si en el estadio 3 hay una historia de pérdida dental, aquí, pero siempre va a haber una historia de pérdida dental. Obviamente podemos nosotros tener colapso de la mordida, porque hay pacientes que perdieron desde hace muchos años sus órganos dentarios. Va a haber migración patológica de los dientes y también los órganos dentarios, la mayoría va a estar o vestibularizados o con extrusión, o sea, prácticamente en una mal posición. El paciente ya no puede masticar como es debido. Inclusive a veces viene el paciente que no puedo cerrar porque un órgano dentario se extruyó tanto que nada más al tocarlo le duele al paciente. ¿Ok? Entonces, nosotros sabemos que esas van a ser algunas de las características. Ahora, en conclusión de lo que yo he dicho, los estadios, acabo de mencionar que se van a dividir en 3. O sea, estadio 1, estadio 2, estadio 3 y estadio, digo en 4, y estadio 4. A grandes rasgos nosotros vamos a considerar, para que no se les olvide, que solamente aquí voy a escribir periodontitis y después, como si escribiera yo periodontitis, pero ya no lo escribo. Entonces, el estadio 1 va a ser una periodontitis incipiente. El estadio 2 es una periodontitis moderada. El estadio 3 es una periodontitis severa. Esto va a tener potencialidad para perder de manera adicional órganos dentarios, y una periodontitis, el estadio 4, que va a ser una periodontitis avanzada. Obviamente esto va a tener potencial con pérdida dental extensa y potencial para pérdida completa de toda la dentición. Entonces, estadio 1, periodontitis incipiente, estadio 2, periodontitis moderada, estadio 3, periodontitis severa y el estadio 4, periodontitis avanzada. Voy a borrar el pizarrón y ahora vamos a hablar, seguimos hablando de los estadios, pero ahora vamos a analizar que estos estadios van a tener 3 grandes componentes, o sea, que no podemos dejar de tomar en cuenta. ¿Ok? Y estos 3 componentes de los estadios, déjenme borrar esto de arriba también. Recuerden que seguimos hablando de los estadios de la periodontitis, que son 4. Y entonces nosotros vamos a tener 3 grandes componentes en los estadios. Y van a ser severidad. Ahí. Entonces es la severidad. El segundo estadio va a ser complejidad. Y el tercer estadio va a ser extensión y distribución. ¿Ok? Esos son los 3 grandes estadios. Esto, chicos, lo tenemos que aprender de memoria, ¿ok? Recuerden, los estadios se dividen en 4 y los estadios van a tener 3 componentes importantes y esenciales: severidad,
complejidad, extensión y distribución. Vamos a empezar a hablar primero de la severidad, ¿ok? Y entonces voy a borrar estos dos para quedarnos por el momento solo con severidad. Y voy a borrar complejidad, extensión y distribución, que son los otros dos estadios. Y acá nosotros vamos a hablar de prácticamente 3 condiciones. Y esto es importante que le pongan atención porque cuando estén leyendo sus artículos, recuerden que esto todavía no existe en libros, cuando estén leyendo sus artículos van a ver algunas abreviaturas y si no, no le van a entender. Esto vamos a tener pérdida de inserción pérdida de inserción interdental. Y a esto está abreviado como CAL. En el sitio con mayor pérdida. ¿Ok? Conforme avanza la edad, bueno, pues obviamente los estadios pueden ir avanzando de forma significativa. También la severidad nos va a comprender la pérdida ósea radiográfica, ¿ok? Y bueno, en algunos los pueden encontrar a POR. Y también va a haber una pérdida asociada con periodontitis, ¿de acuerdo? Bueno, entonces acá nosotros vamos a considerar que en el estadio leve, acuérdense que, bueno, estamos hablando de la periodontitis leve, moderada, severa y avanzada. Bueno, ahorita voy a hacer otro cuadrito, pero quiero que tengan presente esto y que no olviden la pérdida de inserción interdental en el sitio con mayor pérdida, que va a ser CAL. También va a haber, con relación a la severidad, pérdida ósea radiográfica y también va a haber pérdida asociada con periodontitis. ¿Ok? Voy a borrar acá. No olviden eso. Ustedes recuerden que lo van anotando en su libreta. No voy rápido para que puedan irlo anotando, porque ya dijimos que esto pues no existe en los libros. Entonces, ¿se acuerdan que dijimos que el estadio 1 es una periodontitis leve? Tenemos al estadio 2 y es una periodontitis moderada. Tenemos el estadio 3 y es una periodontitis severa. Y el estadio 4 tenemos una periodontitis avanzada. ¿Ok? ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Ahora, normalmente la pérdida, aquí vemos escrito, pérdida de inserción interdental, o sea, pérdida de inserción interproximal en el sitio con mayor pérdida. Aquí va a haber en la leve de 1 a 2 milímetros. Chicos, estoy hablando de la pérdida de inserción interdental. Entonces, de aquí, en la leve va a haber de 1 a 2 milímetros, ¿ok? Y bueno, les paso más aquí que estamos hablando de la pérdida de inserción interproximal. En el estadio 2, o sea, en la periodontitis moderada, vamos a tener de 3 a 4 milímetros de pérdida ósea. En el estadio 3, en la periodontitis severa, nosotros vamos a tener menos de 5 milímetros. Y en el estadio 4, en la periodontitis avanzada, nosotros vamos a tener de 5 milímetros y más. Es decir, recuerden que este ya tiene un colapso
de la oclusión, ¿de acuerdo? Ahora, ¿se acuerdan que aquí habíamos escrito pérdida de inserción interdental en el sitio con mayor pérdida? Luego abajo decía pérdida ósea radiográfica y lo habíamos abreviado nosotros, bueno, aquí lo voy a poner, o sea, la pérdida ósea radiográfica. Esta pérdida ósea normalmente en el estadio 1 va a ser de hasta un 15%. Y normalmente el tratamiento solamente está abarcando, o sea, el tratamiento está abarcando hasta el tercio coronal. Normalmente esta pérdida radiográfica en el estadio 2 va a ir de un 15 a un 33%. No hay pérdida dentaria. En este tampoco hay pérdida dentaria. Aquí tampoco hay pérdida de órganos dentarios. Y dijimos que en la 2 va a ser ¿cómo se llama? Pérdida ósea radiográfica de un 15 a un 33%. Y el tratamiento también va a estar enfocado en el tercio. Déjenme escribir más fácil. En el tercio coronal, ¿de acuerdo? Mientras que en el estadio 3, en la periodontitis severa, aquí ya se va a extender más de un tercio medio de la raíz o más allá del tercio medio. Esto de por sí ya lo habíamos mencionado, supongamos que es la corona del órgano dentario, y se va a extender más allá del tercio medio de la raíz. Aquí ya va a haber pérdida, por lo menos de 4 órganos dentarios, ¿ok? O sea, hasta 4 órganos dentarios podemos considerar para que se clasifique dentro de una periodontitis severa. Y en el estadio 4 vamos a tener una periodontitis avanzada, dijimos que son más de 5 milímetros y se va a extender del tercio medio de la raíz hasta muchísimo más allá. Y aquí se está involucrando ya también en esta el ápice, o sea, va de tercio medio hacia apical. Y entonces, como ya se está destruyendo aquí hueso, nosotros vamos a tener más de 5 dientes perdidos, ¿ok? O sea, más de 5 órganos dentarios. Estamos considerando que va a ser una periodontitis avanzada. Entonces, bueno, no se me pierdan. Acuérdense que aquí había yo escrito que los estadios tienen 3 grandes componentes: severidad, complejidad, extensión y distribución. Voy a borrar el pizarrón y ahora voy a explicarles complejidad. Es probable, chicos, que cuando estén, si no han leído nada, como desafortunadamente es la costumbre de la mayoría, entonces este tema cuando empiecen, normalmente yo les sugiero que lo escuchen todo y luego una vez que ya lo escucharon, entonces van haciendo sus anotaciones y lo van parando para que ustedes puedan ir haciendo bien sus mapas conceptuales. Recuerden, vuelvo a insistirles que al final les voy a pedir la tarea, yo les voy a avisar qué día por videollamada la vamos a hacer. Yo les voy a establecer un horario de todo un día para que nosotros por videollamada vayamos, yo voy a ir checando sus libretas a donde con su letra lo tienen listo. Bueno, entonces ahora vamos a explicar la complejidad, ¿de acuerdo? Que es el segundo rubro. La complejidad. Y la complejidad también, bueno, la vamos a basar en el estadio 1, en el estadio 2, en el estadio 3 y en el estadio número 4. Y aquí nosotros, cuando hablamos de complejidad, quiere decir que va a haber una profundidad al sondeo. Va a haber una profundidad al sondeo que no nos puede rebasar los 4 milímetros, o sea, menor de 4 milímetros. Principalmente la pérdida ósea es horizontal, es decir, existe pérdida ósea plana.
¿sí? Mayormente es horizontal y no debe de exceder los 4 milímetros. En el estadio 2, la complejidad quiere decir que va a haber una profundidad al sondeo de más de 5 milímetros y también se va a considerar una pérdida ósea de tipo horizontal. Espero que hasta aquí vayamos bien. El estadio 3, adicionalmente a la complejidad del estadio 2, va a haber una profundidad de 6 milímetros de pérdida ósea. ¿Ok? Aquí dijimos, perdón, creo que había dicho más de 5 milímetros. Y entonces aquí tenemos una profundidad en el estadio 3 de 6 milímetros de pérdida ósea. Y también vamos a tener involucraciones de furca, clase 2 o inclusive clase 3. Recuerden, aquí voy a hacer un dibujito. Tengo aquí un órgano dentario, eso ya lo habíamos visto en clases anteriores de aquí del canal. Y ahora hago un corte aquí, como si estuviera yo viendo esta cara oclusal. Aquí sería vestibular, palatino o lingual. Recuerden que vamos a dividir en tercios: tercio palatino, tercio medio, tercio vestibular o bucal. Si está entrando la sonda tipo Neighbors, entre aquí la furca, está entrando hasta un tercio, es una furcación clase 1. Si está entrando más de un tercio, o sea, es decir, 2 tercios o 3 tercios, pero no hay una comunicación franca, estamos hablando de una involucración de furca clase 2. Pero si nuestra sonda tipo Neighbors entra y sale franca del otro lado, o sea, entra de un lado y sale pareja del otro lado, estamos hablando definitivamente de una clase 3. Entonces, en el estadio 3, nosotros vamos a tener involucraciones de furca clase 2 y clase 3, ¿ok? Y va a existir por lo menos 6 milímetros de pérdida ósea. Bueno, entonces nosotros vamos a determinar que en el estadio número 4, aquí ya va a existir migración patológica de órganos dentarios, ¿de acuerdo? Migración patológica de dientes. También hemos mencionado ya también que va a haber colapso oclusal, ya hemos mencionado por qué. Y aquí la característica es que va a haber menos de 10 pares de dientes antagonistas, menos de 10 dientes antagonistas, con disfunción